Shalom, mis hermanos, qué alegría poderme encontrar con ustedes en este estudio de la Parashá para esta semana, la cual tiene el nombre Re, y la encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 11 al 26, hasta el capítulo 16, versículo 17. Re, como les digo, se llama la Parashá, pero ¿qué significa Re? Re significa mira. Y es muy interesante porque vamos a ver que este mira no se refiere a ver algo físico en el momento, sino que más bien nos habla de estar atentos a algo que el Eterno nos quiere advertir, es decir, a observar detenidamente, es decir, estar pendientes de qué es lo que quiere el Eterno que nosotros veamos para nuestra vida. De esta manera inicia esta parasha. Mira, yo pongo ante vosotros el día de hoy bendición y maldición. La bendición, si escuchas los mandamientos del Eterno vuestro Eloá, que yo os ordeno a vosotros el día de hoy. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos del Eterno vuestro Eloá, y os desviáis del camino que yo os ordeno a vosotros el día de hoy, para encaminaros en pos de dioses de dioses otros que no habíais conocido. Parece ser que esta advertencia que hace el Eterno por medio de Moshe nos está hablando primeramente que la maldición va a llegar a nuestra vida en cuanto al tema de idolatría. Aunque más adelante, en una próxima parashá, vamos a encontrar una lista de mandamientos o de cosas que debemos hacer para tener bendición y cuáles, si las hacemos, nos acarrearán maldición, y eso lo vamos a encontrar en otra parashá, que tendremos la oportunidad de estudiarla porque realmente es muy enriquecedora. Pero en este momento quiero que nos enfoquemos en 2 o 3 puntos nomás para no alargar tanto esta enseñanza. Entonces vamos a detenernos un momento en el versículo 28, que lo acabo de leer. Y la maldición, si no escucháis los mandamientos de Adonai vuestro Eloa, y os desviáis del camino que yo os ordeno a vosotros el día de hoy, está diciendo Moshe, para encaminaros en pos de dioses otros que no habéis conocido. Es decir, aquí nos está hablando de idolatría. Dice, continúa acá. Pues vosotros vais a pasar el Jardín para venir a poseer la tierra que Adonai vuestro Eloa os concede a vosotros, la poseeréis y os asentaréis en ella. Voy a leer un momento un texto más porque es necesario para poderle dar un contexto a lo que quiero enseñar. Capítulo 12. Estos son los fueros y las leyes que habéis de cuidar para cumplir en la tierra que ha conferido Adonai Eloa de tus patriarcas a ti para poseerla, todos los días que vosotros vivís sobre la tierra. Destruir, y aquí empieza algo muy interesante, habréis de destruir todos los lugares donde han adorado allí los pueblos que vosotros vais a desterrar, a sus dioses, sobre las montañas elevadas, sobre las colinas y bajo todo árbol lozano. Habréis de derruir sus altares y habréis de romper sus estelas y sus acerot. Acerot eran árboles que consagraban para ser adorados en nombre de dioses. Habréis de quemar con fuego y las estatuas de sus dioses habréis de arrasar y suprimiréis su nombre del lugar aquel. No habréis de hacer así ante Adonai vuestro Eloa. Versículo clave para la enseñanza. Pues solamente al lugar que elegirá Adonai vuestro Eloa de entre todas vuestras tribus para establecer su nombre allí, la residencia de su divinidad habréis de buscar y te allegarás a allí.
Y traeréis allí vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y la ofrenda de vuestra mano y vuestras ofrendas votivas y vuestras ofrendas voluntarias y los primogénitos de vuestros vacunos y vuestros ovinos, y habréis de comer allí ante Adonai vuestro Loa, y os regocijaréis con todo lo emprendido por vuestra mano, vosotros y vuestras familias, lo que te ha bendecido Adonai vuestro Eloa. Continúo, no habréis de hacer como todo lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada hombre lo recto ante sus propios ojos. Pues no habéis llegado hasta ahora al reposo y a la heredad que Adonai tu Eloa te va a conceder a ti. Muy interesante este texto que habíamos acabado de leer, pero quiero que miremos mmm, este tema en cuanto a lo que estamos mirando de la idolatría. La mayor fuente de maldición para una persona es la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Adorar algo, a alguien que no es el eterno. Es eso. Pare de contar. Si por encima del eterno está tu esposo, está tu esposa, están tus hijos, está tu trabajo, está el estudio, todas estas cosas, si están por encima del eterno, eso es contado como idolatría. Si está primero el equipo de fútbol, el equipo de natación, el gimnasio, muchas otras cosas, que es lo que todos los días hacemos, y estas cosas las ponemos por encima del amor que tenemos al eterno, esto es idolatría. Y esa es la principal fuente de maldición, que como les he comentado lo vamos a estudiar más adelante. Pero aquí hay algo muy interesante y es lo que dice el capítulo 12. Estos son los mandamientos que el Eterno nos da para que nosotros podamos cumplir. Y nos habla de lo que tenemos que quemar, derruir, sacar, quemar de los sitios donde hay idolatría. Hace 8 días, en una clase con la que estuve con varias personas, les explicaba que este mandamiento está dado para la tierra que ellos iban a poseer, es decir, donde es dominio propio, ¿cierto? Donde yo pueda hacerlo. Y entonces aquí dice, destruir, habréis de destruir todos los lugares donde han adorado allí los pueblos que vosotros vais a desterrar. Sus dioses, sobre las montañas elevadas, sobre las colinas y bajo a todo árbol lozano. Habréis de derruir sus altares y habréis de romper sus estelas y sus sacerdotes habréis de quemar con fuego. Y las estatuas de sus dioses habréis de arrancar y suprimiréis su nombre del lugar aquel. Eso fue lo que el Eterno mandó para Israel, que era lo que tenía que hacer cuando ingresara a la tierra. Quemar y acabar con todo lo que tuviera por idolatría. Pregunto, ¿podemos hacer eso en la casa del vecino? Nosotros, como bien lo dijo nuestro Rebe en Yohanan capítulo 17, creo que es donde dice, le ruega al Eterno que no nos quite del mundo, pero que nos guarde de este mundo. Es decir, en este mundo donde estamos, y más en la Galut, por fuera de Israel, estamos abocados a que nuestras personas cercanas, amigos, parientes, vecinos, en el trabajo, en los conjuntos residenciales, en el transporte, nos vemos abocados a que estamos contaminados de mucha idolatría, ¿sí? En un transporte encontramos el muñequito ahí de su dios protector de los transportadores, por las vías, iglesias, etcétera, etcétera, un poco de cosas que incitan a la idolatría. No es sino que miremos hacia los cerros y vamos a encontrar la mayor fuente de idolatría en todas las ciudades importantes del mundo. Es como la autorización o el dominio en el cual estamos en este momento, que son fuerzas espirituales de idolatría que cubren toda la ciudad.
Yo me encuentro en Bogotá y nada más en los cerros orientales encontramos dos fuentes de idolatrías tremendas. Y así ustedes lo van a ver en la mayoría de ciudades del mundo. Están dominados por un espíritu idolátrico. Sin embargo, no podemos ir nosotros y coger a romper todo lo que está allá, pues porque eso no nos pertenece. ¿Qué es lo que debemos hacer? Es derruir todo lo que esté bajo mi dominio, es decir, en mi casa es el sitio en donde yo debo mirar qué es lo que hay que pueda llevarme a estar en una maldición y empezar a derruir y acabar con todo lo que me lleve a un peligro de idolatría. El cielo nos guarde, nos ayude y nos proteja de no caer en este pecado tan grave. Pero quiero compartir algo más importante aquí. Y dice el versículo 4, no habréis de hacer así ante Adonai, vuestro Eloah. No habréis de hacer así ante Adonai, vuestro Eloah. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos destruir todo lo que tenga que ver con idolatría y no podemos participar de temas de idolatría. Se acercan fechas muy importantes en todas las naciones del mundo en donde se exalta totalmente la idolatría. Es más, los festivos durante todos los meses, tenemos varios festivos, son de tema idolátrico. Nosotros no podemos participar de eso. Tenemos que derruir, tenemos que quitar. Y aquí algo muy importante dice, suprimiréis su nombre de aquel lugar. O sea, hay que arrasar con todo. Dice, pero no lo vamos a hacer así con el Eterno. ¿Por qué? Porque al Eterno es el único que le debemos esa honra, esa gloria y al cual debemos adorar. Es decir, el nombre del Eterno no se puede borrar, no se puede suprimir, no se puede quemar una Torá, no se puede que nada de eso. Eso está absolutamente prohibido. De ahí que tenemos tanto cuidado en el tema de anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque de la forma como lo hagamos, podemos hacer que aún muchas personas digan palabras en contra del Eterno y eso es un pecado de idolatría. Nosotros no podemos hacer que la gente tome el nombre del Eterno en vano. No podemos hacer afiches volantes en donde esté escrito el nombre del Eterno y que sea pisoteado, borrado en un charco. Eso está prohibido en la Torá y lo estamos leyendo acá. Por eso es que para nosotros el nombre del Eterno es tan sagrado y aún no lo pronunciamos. No conocemos ni siquiera su pronunciación. Entonces no podemos caer en ese craso error de tomarlo a la ligera. Pero hay algo más. Dice el versículo 5 del capítulo 12, pues solamente el lugar que elegirá Adonai vuestro Eloah de entre todas las tribus para restablecer su nombre allí, la residencia de su divinidad habréis de buscar y te allegarás allí. Nos está hablando este pasaje de algo que va a suceder, aunque ellos ya tenían el Mishkan construido y allí se hacía los sacrificios, todo lo que tenía que ver con la parte cúltica del Eterno, nos está prometiendo que va a haber un sitio futuro en el cual va a residir la presencia del Eterno y solamente allí se pueden hacer los sacrificios, se pueden llevar los diezmos, se pueden llevar las ofrendas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento, ese templo, el sitio que se eligió posteriormente y que el Eterno dio su bendición fue en Israel, en Jerusalén, en el monte Sión, donde estaba allí establecido el templo. Pero ¿qué sucedió allí? Nuestro amado pueblo, nuestros amados antepasados, cometieron el error de tomar aún este sitio, este templo, y cayeron en pecado de idolatría con el mismo templo, con lo que el mismo Eterno había dado allí. Se rebelaron contra el Eterno, está escrito en los profetas, eso lo podemos ver. Creyeron que era más importante el templo, creyeron que era más importante los sacrificios, que era más importante toda la parte cúltica
que el mismo Eterno, y esto fue contado como idolatría. Finalmente, después de mucho tiempo, el año 70 de esta era, el templo fue destruido y posteriormente nuestro pueblo fue expulsado de Israel, de Jerusalén. Para esta época, estamos rogando al Eterno que sea reconstruido el templo nuevamente, si así el Eterno lo permite. Todas las comunidades judías, no hay un judío que no anhele que se reconstruya el templo, y eso está bien. Pero, ¿qué es de nosotros entonces sin templo? Es una pregunta válida. Y vamos a encontrar esa respuesta en los escritos posteriores, en los escritos que encontramos en el Código Real, lo que escriben los emisarios de Yeshua con respecto al templo. ¿Es el templo acaso algo físico? ¿Es acaso el templo solamente el sitio en donde vamos a, en un futuro, a llevar nuestras ofrendas? No lo es. Vamos a ver qué dice Rab Shaul, el apóstol Pablo, en una de sus cartas. Y lo miramos en segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 en adelante. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia el Mashiach con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo del Eterno y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Eloa viviente. Ojo a esa frase. Vosotros sois el templo del Eloa viviente, como dijo Eloa. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Eloa, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Eterno. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Eterno, nuestro Eloa Todopoderoso. Así que, amados, continúa el capítulo 7, versículo 1 de la segunda carta de los Corintios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Eterno. Entonces, aquí volvemos al tema que estamos hablando de la idolatría. ¿Qué vamos a esperar? ¿A estar en Israel o solamente mirar lo que está en nuestra casa, lo físico, para derruir y sacar la idolatría? No. Aquí es donde encontramos el sentido de la parashá y del título, reobserva. Pero vamos a mirar qué es lo que el Eterno quiere con nosotros. Que miremos hacia adentro, que miremos nuestra vida. Nosotros somos pecadores. Y bendito el Eterno que nos ha dado al Rebe, Yeshua HaMashiach, porque por él fuimos comprados y por él tenemos la redención, la salvación. Pero es menester y es obligación de nosotros mirar hacia nosotros mismos, hacia adentro, en qué estoy pecando, en qué estoy fallando y qué debo cambiar, porque la primer posesión que tengo es mi cuerpo, y mi cuerpo es el templo de el Eterno, como lo acabamos de leer. Así que de esa manera debemos mirar siempre qué es lo que debo sacar de mi vida que me hace daño y que hace que la maldición llegue a mi vida, y cambiar eso por frutos, porque rogar al Eterno que Él envíe toda su santidad, que envíe las cosas buenas que sirven para mi vida y para mi prójimo, para mis seres queridos. Es necesario sacar las cosas malas y llenarlas con cosas buenas en nuestro corazón. Es necesario dejar de incumplir la Torá y guardar los mandamientos del Eterno, lo que a cada uno nos corresponde, guardarlos
con temor y temblor delante del Eterno. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque es la forma en la cual podemos acercarnos delante del Eterno. Como decía al inicio de la parashá, la bendición nos llegará si escuchamos los mandamientos del Eterno vuestro Eloa. Pero no solamente es escucharlos, sino ponerlos en práctica. Mis hermanos, el cumplir los mandamientos no puede ser algo mecánico y religioso. Es decir, yo tengo que hacer el Shema y entonces lo hago mecánicamente y no sé ni lo que dije. No, de eso no se trata. No se trata de decir, no, es que aquí la Torah dice que yo tengo que honrar a padre y madre, entonces todo lo que diga mi papá y mi mamá lo hago y punto y se acabó, pero mecánicamente. No, de eso no se trata. Se trata de que si yo voy a recitar el Shema por la mañana y al caer la noche lo haga con conciencia, sabiendo qué es lo que estoy diciendo. Si yo voy a honrar a mis padres, lo debo hacer no porque solamente la Torah lo dice que lo tengo que hacer, sino porque yo lo siento en mi corazón y sé que de la forma como yo bendiga a mis padres, como yo los honre, eso es agradable para el Eterno. Mis amados, yo creo que mmm, quisiera tocar otro tema cortico. Creo que ya me estoy pasando un poco del tiempo estimado, pero voy a tocarlo brevemente. El capítulo 14, versículos 3 y 4, dice, desde el versículo 2, capítulo 14, versículo 2 dice, ya que pueblo consagrado eres tú para el Eterno, y a ti te ha elegido Adonai para ser para él pueblo peculiar entre todos los pueblos que hay sobre la faz de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que somos más que cualquier otra nación? No, bajo ningún punto de vista eso es lo que quiere decir. Vamos a mirar qué nos dice la escritura en la carta que escribió el Shaliach, el apóstol Kefa, Pedro, y está en el capítulo 2, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Creo que es. No. Versículo 9. Mas vosotros sois el pueblo escogido, real sacerdocio, nación apartada, congregación redimida, para que proclaméis las glorias de aquel que os llamó de la oscuridad a su maravillosa luz. Ese es el pueblo escogido. Ahora, ¿qué es ser escogido? Que podemos hacer lo que queramos, que podamos ver por encima del hombro al resto del mundo. No. ¿Qué quiere decir? Que si somos el pueblo escogido, que el Eterno escogió a Israel como su pueblo, es que le dio una responsabilidad mayor a todas las naciones del mundo. La misma carta de Kefa dice que el mundo, los gentiles, muchas veces ven al pueblo de Israel como algo malo, ¿ya? Y es responsabilidad de todo hijo del Eterno, de todo hijo de Israel, dar testimonio para que el nombre del Eterno no sea pisoteado y para que el nombre de Israel sea levantado. No podemos permitir que por nuestro comportamiento pasen estas cosas. Y a eso nos exhorta Rab Shaul. Ahora, pueblo consagrado eres tú. Dice aquí este comentario que estoy leyendo. Y deberás separarte de los pueblos paganos. Esa es una responsabilidad que tenemos cuando sabemos o decimos que somos el pueblo apartado del Eterno. Entonces, debemos separarnos de los pueblos paganos. Debemos separarnos de cosas y de actitudes y de personas que siempre están pensando en hacer el mal. Porque eres pueblo consagrado en tu mente y en tu boca. ¿Ven? No es solamente pensar en que somos apartados porque somos apartados y somos mejor que todo el mundo. No. Lo que quiere decir aquí es que nuestra mente, lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos, debe ser debe estar de acuerdo a la Torá y a lo que el Eterno quiere que nosotros hagamos.
Deberás cuidar tus hábitos y acciones, así como los alimentos que ingieres. No deberás mancillar tu alma al ingerir alimentos impuros. Y aquí continúa todo un tratado de lo que se puede comer y no se puede comer para un hijo de Israel. Mis hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra para su vida. Para mí lo ha sido una parashá que realmente me ha llevado a reflexionar muchas cosas y que tengo que cambiar muchas cosas en mi vida. Y los invito para que de la misma manera ustedes hagan y miren, como dice la parashá, Re, pero primero hacia nosotros mismos, antes de poner nuestra mirada y juzgar a los que están por fuera. Que el Eterno les continúe bendiciendo. Espero que Hashem, que es bueno, bendito es su nombre, les regale y nos regale un hermoso Shabbat lleno de descanso, de placer, de encontrar en él eh, ese reposo que requerimos todos y ese hermoso regalo que Él nos dio. Que el Eterno les continúe bendiciendo por los méritos de nuestro Rebe y Santo Maestro, Yeshua Hamashiach. Shabbat Shalom. Los quiero mucho.